gracias por atender y participar, de hecho, en esta experiencia que vamos a tener en este rato de tarde en la Biblioteca Nacional. Primero conversando sobre esos otros tesoros de la Biblioteca Nacional y lo que nosotros queremos conversar, no solo entre la biblioteca y sus equipos técnicos, sino desde la biblioteca con todos los ciudadanos, y es sobre el patrimonio indivisible de la Biblioteca Nacional. Y para esta conversación hoy nos acompañan o me acompañan tres personas que han estado vinculadas a esta intención, a este proyecto. Y bueno, vamos a conversar. Yo les voy a presentar rápidamente porque creo que durante la conversación se van a dar cuenta de los perfiles y las experticias. Entonces, por un lado, muchas gracias Daniela. Daniela Rodríguez es maestra en artes y justo el año pasado haciendo su pasantía aquí en la Biblioteca Nacional para digamos, todo el proceso de inicio de este proyecto del patrimonio indivisible. Empezó y estando vinculada con la Universidad Nacional haciendo su maestría en museología, estuvo rastreando e investigando dentro de los archivos históricos de la Biblioteca Nacional esa otra historia que es la que nos ayuda y nos da pie y soporte para poder, por una parte, conversar hoy desde lo histórico de este patrimonio mueble de la Biblioteca Nacional. Por otro lado está Carla Rodríguez de Vivero, que hace parte del equipo del Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional y con quien, junto con Daniela, hemos estado en este proceso de investigación. Y por otra parte, nuestro colega, bueno, restauradora, y nuestro otro colega, César Porras, también conservador y restaurador, pero con un énfasis muy interesante en materiales y concretamente en madera. Entonces, este complemento desde la visión histórica de los archivos, los objetos que tenemos del proyecto y un especialista en madera que va a ser el tema muy concreto de los objetos que empezamos a revelar hoy en la Biblioteca Nacional. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante. La dinámica es, vamos a contar qué es lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo, y vamos a conocer en vivo y en directo parte de estos 203 objetos más o menos que hemos estado identificando del patrimonio mueble de la Biblioteca Nacional, diferente a ese patrimonio bibliográfico y documental, que también es un patrimonio mueble, pero que no ha tenido o no tiene voz hasta ahora, pero que nos acompaña en la vida cotidiana aquí en la Biblioteca Nacional y que cuenta unas historias fantásticas como las que vamos a conocer. Entonces, grosso modo, el proyecto que hemos venido adelantando, y Carla me complementará, es poder desdibujar digamos, esos bloques y esas líneas que nosotros los seres humanos y sobre todo nosotros los profesionales de la conservación, restauración, incluso de la historia, hacemos del patrimonio. Entonces hablamos del patrimonio mueble tan separado del inmueble como del inmaterial, bueno, esas cosas. Y cada uno están definidos y tienen unos enfoques, y básicamente cuando entramos en lo cotidiano y en la vida práctica nos damos cuenta que el patrimonio inherente a todos los seres y al desarrollo de nuestras sociedades realmente es transversal. Y eso se vive mucho acá en la Biblioteca Nacional. Este edificio es un bello edificio que cuenta una historia de la estética del Art Deco, y que para otras conversaciones, e incluso en una de las piezas del mes que están publicadas en la página web de la Biblioteca Nacional,
se habla un poco más de este tipo de arquitectura. Fue construido en 1938 y como lo mencionaba, y es la expresión de un momento arquitectónico. Es un edificio que se declaró Monumento Nacional junto con las colecciones que tiene la Biblioteca Nacional, que son alrededor de unas 3.400.000 objetos que todos los días están creciendo. Colecciones fundacionales cuyo, digamos, voy a brincar un poquito en el tiempo. Tenemos patrimonio desde 1480, libros desde esa época, muy a pesar de que la Biblioteca Nacional se fundó en 1777. Y patrimonio que se ha ido construyendo en esas colecciones hasta hoy, porque esa es nuestra historia. Entonces empezamos a ver esa construcción y esa reunión del edificio patrimonial declarado, de sus colecciones declaradas, pero también el resto de objetos que cuentan historias, incluso historias inherentes al mismo edificio y a las mismas colecciones. Entonces quisimos contar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, una sola historia para hacer de la biblioteca, de sus colecciones, indistintamente de la tipología que sea, revelar esa información y contarla, y sobre todo compartirla con todos quienes están por un lado visitándonos o siendo nuestros usuarios, o incluso a través de los medios virtuales, como en este momento está sucediendo, y en donde las actividades de la Biblioteca Nacional pues tienen otro enfoque y otra dinámica. Entonces viene todo el tema de la exploración a través de un convenio que hicimos con la Universidad Nacional y la Facultad de Museología y Patrimonio de la Universidad Nacional. Entonces llega Daniela y le lanzamos esa bomba. Daniela, queremos encontrar y revelar las historias de este patrimonio, y ella empieza a indagar, y entonces Daniela empieza a contarnos en este momento cómo le fue y qué encontró. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo también fue un reto para mí, porque pues yo estaba haciendo mi maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, y no tenía muchos antecedentes en la materia de diseño industrial, que fue un poco lo que me preocupó cuando empecé a buscar sobre estos objetos. Pero pues lo que yo intenté hacer fue primero como buscar el contexto histórico, que como lo comentaste era en una época en la que estaba surgiendo la modernidad, y tratar de entender a partir de eso pues los valores estéticos que estaban como poniéndose de moda en ese momento, y que eran los que se intentaban como traer aquí también con las influencias del exterior. Y pues ya a partir de ahí entender un poco pues el diseño industrial como disciplina, las cosas que estaban de moda, y pues a partir de eso crear todo un contexto histórico y constitucional. Y ya entendiendo eso, empecé a buscar el archivo de la biblioteca. O sea, acá mismo pude encontrar todo lo que estaba en relación a los muebles, como las órdenes de compra, pues las cartas que se mandaban a los ebanistas. Y fue a partir de toda esta construcción, tanto de contexto como ya del archivo de la biblioteca, que pude empezar a encontrar datos mucho más concretos de los objetos, y pues todo lo que ellos tenían alrededor en términos de lo que se buscaba, como pues todo, evocar el lujo, evocar la elegancia. Y también creo que es importante de esto decir que por primera vez en este momento de este gobierno, como que se le dio un lugar a la biblioteca que antes no se le había dado, como que se le dio a un edificio, a una institución cultural como antes no se había hecho, y creo que eso fue muy importante en mi investigación. Es así. Y Daniela dice algo muy importante, y es se posiciona el edificio en un momento histórico, y acá es importante, y esto nos lo va a contar Carla, y lo mismo César, y nos lo va a validar, y es la intención del edificio que se empieza a construir en 1933 y que se inaugura en 1938, es de dar un reflejo
de, como tú lo decías, ¿no? de lo que se estaba viviendo en ese periodo modernista de ese momento y los objetos, las acciones incluso que se realizaron cuando se inauguró el 20 de julio este edificio en 1938. Las fotografías nos muestran que se botó, ¿cómo se dice? La casa por la puerta. Entonces, pero entonces viene algo interesante y es cómo, y eso es lo que descubre Daniela, y es las facturas nos dan cuenta de qué querían y sobre todo la intención. Nos cuentas un poquito más de lo que encontraste en esa intención y cómo juega esa intención con el mismo diseño y lo que ya es el edificio. Sí, pues como les contaba, como que se les da un lugar que antes no se le había dado y pues el edificio fue construido como en una época en la que estaba comenzando el modernismo, pero no era del todo, como no se había entrado del todo en ese momento estético. Entonces es como una transición entre el estilo clásico que se llevaba antes y el modernismo se ve mucho en los detalles ornamentales que son de estilo art deco, que estaba pues muy de moda en ese momento en Estados Unidos y en Europa, y pues tenía sentido que en ese momento pues el mobiliario y todos los interiores también estuvieran acorde como con ese estilo. Pues el arquitecto fue Alberto Witzberro, que pues esta de hecho fue la tesis de su maestría que realizó en Estados Unidos, y pues creo que ahí se puede ver la influencia pues, del estilo que él vio allá. Y pues en las órdenes de compra se hace mucho énfasis a imitar ese estilo art deco, como a crear espacios que sean como abiertos, que evoquen la elegancia, el lujo, y creo que también es importante mencionar que en ese momento con la inauguración se empezó a hacer la exposición del libro, en el que pues el que era el director del momento, Daniel Pedro Ortega, iba a recibir muchos invitados internacionales, y entonces como que creo que también pues se da a entender que se tenía mucho la intención de proyectarse a ese exterior y a esos invitados internacionales, pues de como dar una buena impresión. Y esa buena impresión se da como a través de lo estético, como diciendo como si nosotros también estamos a la altura de estos valores estéticos que se dan internacionalmente. Quisiera poner la Biblioteca Nacional de 1938 en ese global que pues para ese momento pues era un reto grande. Hoy los medios de comunicación, la internet, todo nos ha facilitado y vivimos en el mundo global, pero para ese momento no. Y yo creo que eso es bien, bien importante. Me gustaría preguntarle a Carla, hicimos una revisión sobre todo el edificio y rompimos lo cotidiano aquí en la Biblioteca Nacional, porque buena parte de los objetos que tenemos están en el edificio, pasamos todos los días, ni siquiera los vemos. Se nos hacen tan de nuestra vida común que olvidábamos que hacen parte de ese patrimonio. Entonces quisimos revitalizarlos. ¿Y cómo empieza ese proyecto? Un poco desde tu experiencia desde la conservación y restauración, ¿cómo fue que fuimos tejiendo ese proyecto y cómo llegamos a esos 200 y tantos y cuántos objetos y cómo esas tipologías son las que conforman como para que nuestro público sepa, porque ahora lo van a conocer en vivo y en directo, entonces es bueno entrar con ellos. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues el ejercicio empezó como identificando, proponiendo, bueno, este patrimonio lo tenemos acá, ¿qué tan visible es? ¿Qué tan valorado está? Entonces empezamos identificando, por ejemplo, pintura de caballete, hicimos también una identificación de patrimonio escultórico. Por otro lado también tenemos el industrial, porque esa es una parte súper importante para quienes no conocen el espacio del taller de conservación. Ahí contamos con máquinas, herramientas antiguas que datan también del principio de la biblioteca. Entonces, todo eso había que darle un valor, incluso nosotros en conservación las usamos. Entonces era eso, identificar eso, hacer los grupos y empezar a caminar por la biblioteca. Lo hicimos con Sandra, buscando en diferentes espacios qué había y qué no había, tomando fotografías, empezar a depurar también un poco
lo que teníamos, lo que nos servía, lo que no. Entonces también es un trabajo de valoración que no se había hecho. También cruzarlo con el listado que hay aquí, y eso fue básicamente y lo que seguimos haciendo, porque también todo esto iba enfocado y encaminado a la ampliación de la declaratoria que mencionó Sandra anteriormente. La declaratoria habla de las colecciones y otros. Nosotros queremos visibilizar a través de esto las otras colecciones, el potencial que tiene, porque tenemos obras de Gómez Campuzano, de Gonzalo Ariza, tenemos unas obras muy importantes que es hora como también de ser reconocidas y que la ciudadanía también se apropie de esto. O sea, no solo que vengan a la biblioteca a ver estos espacios también, este tipo de arte que hace, sí, que es parte de todos nosotros y pues merece ser visibilizado. De estos grupos que tú mencionas, ¿cuál es el más numeroso? Hay uno que Carla omitió, yo lo voy a rescatar, y es las estanterías, los ficheros, objetos que se compraron para poner en marcha la biblioteca y que están en uso en este momento, que indistintamente de las normas técnicas que se tienen en este momento, fueron comprados en general casi todos de Estados Unidos, de Inglaterra, son como los sitios de donde vienen, pero hay también marcas interesantes que sobreviven a hoy. Entonces, y que tú lo veías, lo viste, ¿no? Hiciste una comparación desde donde venían. Entonces, un poco antes de darle la palabra a César, cuando encuentras a quienes se les estaban enviando las cotizaciones, por ejemplo, para el mobiliario, o desde dónde vinieron los estantes, ¿tienes esa historia como para que me la puedas compartir? Muebles ecológicos. Sí, pues yo en los archivos que encontré las órdenes de cotización y se enviaron a 4 ebanistas de acá de la ciudad de Bogotá, que eran a Boris Sokolov, a Camacho Roldán, Borda Hermanos y Miguel Ballesteros. De estos, pues de las investigaciones que seguí haciendo, como que lo más probable es que hayan sido Boris Sokolov o Camacho Roldán. Pues si uno ve en los periódicos El Tiempo de 1938 hay varias publicidades de Camacho Roldán y los muebles son muy similares a los que se ven en la fotografía. Y de Boris Sokolov, pues lo que pude averiguar es que pues es un ebanista ruso, que llegó a Colombia pues en épocas de la Guerra Mundial, de la primera. Y bueno, fue un inmigrante que llegó acá, pero pues era de influencia de la Bauhaus de Rusia. También fue una persona que estuvo en la exposición de artes decorativas de París de 1925, en la que se empezaron a popularizar mucho los diseños que se ven aquí, y pues eso se ve. Y pues fue una persona que primero llegó a Medellín y luego se instaló acá en Bogotá en una fábrica, instaló su fábrica de muebles, y eran muebles que los hacía por encargo, es decir, tenía varios artesanos que trabajaban ahí, y también como que en las órdenes de compras interesantes que les piden como dibujos de los muebles, se piden como bocetos antes de mandarlos a hacer. Y pues es un poco eso. Y Camacho Roldán es una empresa que sí es de acá, pero existe, o sea, empezó como una ferretería en 1846, y más adelante pues se va, pues era de la familia Camacho Roldán, de Salvador Camacho Roldán, pues que eran personas intelectuales, de grupos de élite que seguramente tenían acceso a todos esos conocimientos del exterior, y pues ellos también comienzan a fabricar muebles. Y pues esas dos son como las dos opciones. Nunca pude encontrar la orden de compra definitiva, pero es muy probable que haya sido alguna de esos dos personajes. Gracias, Camila. Bueno, y entonces acá viene ya como la experticia nuestra desde la conservación y restauración, pero también desde las revelaciones de nuestras metodologías de trabajo y de las ciencias. Me gustaría preguntarte, César, que tienes mucha experiencia, sobre todo en el énfasis que queremos hacer en esta visita comentada,
sobre los bienes muebles que tenemos elaborados en madera. En la biblioteca siempre hemos hablado de madera, comino, y sabemos, algunos por intuición, otros por mayor acercamiento histórico, que son relevantes, importantes, pero ya desde tu mirada, desde la conservación y la restauración, pero también desde la mirada como el artesano, como el ebanista, cuéntanos cómo pudo haber sido la experiencia de ese ebanista fabricando este tipo de muebles, porque ya los vamos a ver, tienen unas proporciones, los tipos de materiales, cómo van hoy, sobre todo con esta mirada ecológica que tenemos en el momento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y bueno, en realidad yo llego acá precisamente a analizar un poco los materiales, cómo fueron construidos, pero es muy interesante ver cómo estos objetos que ven a diario, pues todos los que trabajan acá en la biblioteca, pasan desapercibidos y son realmente una parte importante de la historia del mueble en Colombia, ¿no? Como decía Daniela, pues es una, digamos que querían mostrar la, como, sí, la opulencia de la biblioteca, digamos, y son muebles realmente únicos y que son el resultado de un trabajo y una experticia impresionante, ¿no? Pues obviamente viene la influencia del Arts and Craft inglés, todo el Art Nouveau, pero digamos que acá se conjuga un poco como todo eso que se venía formando en todo, con la Bauhaus, todo el diseño, el constructivismo ruso, y son muebles realmente impresionantes, o sea, no solo por su manufactura, sino también por los materiales que se usan, obviamente maderas nacionales, el comino crespo, que lo vamos a ver más arriba, es como con lo que enchapillan todos los muebles, y es una madera endémica de Colombia, digamos, ya está, digamos que era un lujo en esa época tener acceso a esa madera, y pues ahora desafortunadamente son maderas que ya están en vía de extinción, digamos que se están acabando, entonces pues también es como resaltar como la importancia y el por qué usaron esas maderas en esa época, pues desafortunadamente ya no las tenemos y pues al menos nos quedan estos vestigios de esta excelencia constructiva, porque realmente pues vamos a ver, son impresionantes los muebles y pues arriba les explicaré mejor cómo se construyeron. Sí. Así como grosso modo, ¿cuál es el esfuerzo de un ebanista? Bueno, en realidad, con las máquinas que se tenían en la época y las herramientas manuales, digamos, o sea, conseguir esas curvas, bueno, aparte el desperdicio de madera que es importante, pero pues sí, digamos que la experticia del ebanista para darle esas curvas, los ensambles, vamos a ver que todos los cajones están hechos con colas de Milano perfectas, bueno, digamos que es eso, sobre todo como el tratar esa madera, y pues arriba les explicaré mejor, pero pues en realidad el cedro es una madera también, digamos, tropical. Nosotros tenemos muchos tipos de madera, que es algo que llama mucho la atención para pues un diseñador europeo, ¿no? Porque pues la facilidad, digamos, de mezclar maderas, estas maderas, digamos, que son nobles, el cedro es una madera muy noble, que se parece a un pino europeo y por eso se llama cedro americano o cedro español, digamos. Y sí, son, digamos que materiales muy nobles, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver, o sea, la madera de cedro fue muy trabajada porque es fácil de trabajar, pero también es poco susceptible al ataque biológico, entonces no por nada la usaron muchísimo y pues desafortunadamente ahora no tenemos madera de cedro, digamos. Pero pues sí, es eso, básicamente. Yo creo que arriba mejor les explico cómo construyeron los muebles, de dónde se sacan las maderas, qué tipos de maderas están presentes. Y bueno, eso. Entonces, sí, entonces la experiencia, como les decía, es la primera vez que vamos a hacer esta conversación laboratorio de circuito que próximamente vamos a abrir de manera permanente en la Biblioteca Nacional para que todos tengamos esa oportunidad de conocer y reconocer y además disfrutar estos objetos, pero como tú mismo lo dijiste, también porque son representantes de las tendencias, en este caso que van a poder ayudar a muchos investigadores o estudiantes sencillamente en muchas disciplinas, ¿no? Pensamos no solamente en la historia, entonces también en el diseño, hasta en la moda,
cosas tan sencillas que se nos pueden pasar, que no se nos pasan por la mente, pero que sí los encontramos digamos, en todo este universo estético. Hay otro de los objetos que vamos a ver en pocos momentos, y es nuestras lámparas y las sillas, que como tú decías, son estas no son las de Camacho Roldán, sino las giratorias son Esas son Remington. de Remington. Exacto, Remington, que es una fábrica exacto, que pues muy diversa, y en este caso las sillas fueron usadas desde siempre, en 1938 hasta acá, para las labores de oficina, es decir, que tuvieron muchísimos tratos y de pronto maltratos, y están regias, como se dice por ahí, está muy bien. Entonces, no sé si nos cuentas los usos de las lámparas. Las lámparas fueron utilizadas en las mesas de lectura. El hall central, este vestíbulo que tenemos acá en el edificio, fue utilizado como la sala de lectura, y estaba además las mesas acompañadas de estas lámparas. Poco a poco la biblioteca las fue perdiendo, se fueron rompiendo, son muy frágiles, pero son muy bellas, y tiene algo muy interesante, y es que conservan sus marquillas junto con las sillas, ¿no? Carlos, si quieres complementar. Sí, es que no recuerdo en este momento la marca, pero todas las lámparas funcionan, las que tenemos ahorita en dirección y que van a poder observar, funcionan. Hay de doble caperuza y de caperuza sencilla. También están las sillas Remington Rand, que eran los encargados de hacer máquinas de escribir también. Es una empresa muy grande encargada de esto en Estados Unidos. También tenemos, aparte del mobiliario, el madera que mencionamos. También tenemos los muebles, las poltronas, las sillas, todo es original. Como pueden observar, las referencias fotográficas que son tomadas del álbum de la Biblioteca Nacional, y si lo quieren consultar también está en el catálogo de la exposición del libro de 1940, fue publicado en 1940, lo pueden conocer en la biblioteca virtual. Ahí todo esto está referenciado, son las fotografías, y pueden ver, por ejemplo, en esta fotografía hay un nicho de una cruz, pues la cruz de Chusque de Manuel del Socorro Rodríguez, y antes está sin el huequito, o sea, hay un proceso, y todos los objetos que ustedes están viendo ahí se encuentran en la actualidad, aquí en la Biblioteca Nacional. Las sillas fraileras vienen desde el edificio de las aulas, actual Museo Colonial, y bueno, entonces es como una invitación a que identifiquen todos estos objetos en la actualidad, y que también como puedan ver cómo lo hemos conservado de bien finalmente, ¿no? Eso básicamente. Yo creo que antes de subir, ya como lo dice Carla, acá hay un antes, y ahora vamos a ver no el después, sino lo que estamos viviendo en el momento, pero queremos desde la Biblioteca Nacional extender una invitación a artesanos, artistas, interesados en estas digamos, disciplinas, en estas artes, en estos oficios, alrededor de lo que vamos a ver en el mobiliario de los otros tesoros de la Biblioteca Nacional, para que nos ayuden a seguir revelando y a descubrir algunos de los objetos que tenemos. No sabemos incluso quién es su artista, y estamos en esa pesquisa, en esa búsqueda. Por supuesto, la tarea de investigación continúa desde la Biblioteca Nacional, pero también queremos que esto sea un ejercicio de todos, y creo que entre todos podemos aportar y dar lo mejor para hacer realidad este proyecto del patrimonio indivisible de la Biblioteca Nacional, pero un patrimonio vivo y al acceso de todos.
que es lo que nos importa. Expectativas por abrir un poco más las puertas, esa puerta que está en la 24 con quinta, que es bien grandota, en general vive abierta, pero las queremos abrir hacia todas las oficinas, los espacios y rincones de la biblioteca, en la medida en que el edificio de la biblioteca, los objetos patrimoniales que tenemos y nuestras colecciones, que es lo que más utilizamos, están abiertas y son motivo de exploración. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por estar en la biblioteca en este laboratorio. Entonces vamos a hacer una dinámica de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar inicialmente acá en el hall central, un poco para contarles desde dónde empieza o desde dónde va a empezar el circuito por los tesoros de la Biblioteca Nacional, y posterior vamos a subir por las escaleras que dan hacia el costado nororiental, y de ahí vamos a empezar a entrar a los espacios que no son tan familiares para cualquier usuario aquí en la Biblioteca Nacional, porque son espacios administrativos, y ahí está este despacho de la dirección de la Biblioteca Nacional, que es lo que hemos estado mostrando desde el 38 hacia acá. Y vamos entonces a seguir conversando con César, con Daniel y con Carla sobre los intereses. Aquí César ya estaba diciendo cosas muy técnicas, las juntas, el redondez, bueno, todos estos elementos que son muy importantes y que seguro él va a podernos despejar. Finalmente, otra de las piezas, este evento está también vinculado, por un lado, con el mes del patrimonio, ¿no? En septiembre en Colombia se lo dedicamos al patrimonio. Hay otro objeto que tenemos, es un cuadro que es el que ha rotado aquí, es un cuadro bien característico, y le vamos a contar una anécdota. Es una anécdota bien particular que para el caso de nosotros, los conservadores y restauradores que digamos, nos dedicamos a mirar al detalle, y que además aplicamos procesos y procedimientos, por ejemplo, como la fotodocumentación o acciones más científicas, el revelado a partir de rayos infrarrojos u otro tipo de exposiciones de laboratorio, podemos tener como mayor claridad, pero aquí sencillamente los mismos documentos de la Biblioteca Nacional nos mostraron una anécdota y ahora la vamos a contar. Yo espero que empiece a pasar acá para poder soltar la premisa. Bueno, este es un jarrón de 1935 que se lo dan a la Biblioteca Nacional, y de hecho dice Biblioteca Nacional 1935, se ha mantenido pues muy bien, y de hecho con tanto movimiento que ha tenido la biblioteca, tantos trasteos, que nosotros estamos acá en la biblioteca, siempre estamos en movimiento, pues no le ha pasado nada. De hecho, somos salvaguardas, ¿no? En general desde los equipos de la biblioteca, pero especialmente quienes trabajamos en el centro de conservación. Bueno, allá al fondo se ven dos señores, me está armando una... Bueno, lo vamos a contar arriba para que tenga más encanto esto. Entonces, pues nos reunimos entonces aquí en la mitad del vestíbulo central, y empezamos nuestra dinámica para poder subir al laboratorio. Bueno, esta es una fotodocumentación, una fotografía en vivo que se le toma a Efraín Martínez, que es el artista, el pintor, y a las dos personas. Efraín es quien está a la izquierda, señor de camisa blanca, y están dos personajes que son los que están siendo retratados, que son dos, un poeta y un escritor colombiano, que son Baldomero Sanicalo y Guillermo Valencia. Este retrato se hace, esta pintura, perdón, se hace en 1932 en el Cauca, en Popayán. Esto pues
los tres son oriundos. Entonces, si ustedes se fijan en la parte de atrás, como digo, es una fotodocumentación, entonces la fotografía toma el momento en donde se está haciendo el dibujo, perdón, la pintura, y está el escenario del taller del maestro Martínez. El escenario, ya acá brinco, el escenario es el atrás, hoy lo vamos a ver como está acá. Bueno, acá vemos el escenario atrás, son los cuadros que están atrás son de otra índole, creo que son unas niñas exóticas, así exuberantes. Y el artista, yo creo que con esa intención de jugar con estos dos señores, poetas de la época, y escritores importantísimos, dibuja lo que está atrás, le dibuja a las señoras, las mujeres desnudas. Y bueno, obviamente lo que es hoy es otra cosa, ¿no? Entonces, atrás, ven, está un Quijote, o no sé quién lo que está allá, un señor así bastante, un Cervantes, algo muy propio de lo que significan estos dos personajes. Entonces, eso detrás, quizás nosotros desde la conservación y la restauración, a través de análisis, de exámenes, pues lo podemos descubrir, pero aquí sencillamente los archivos de la Biblioteca Nacional nos lo dijeron, y bueno, y podemos tejer historias, hasta nos podemos inventar cuentos, pero lo importante es hablarlo y contarlo, y realmente contar la anécdota. Anécdotas como esta queremos andar descubriendo por todos los objetos y hacerlos más cercanos y más cotidianos a todos los colombianos. Esto creo que hace el patrimonio más flexible para todos, y esa es la invitación. Entonces, pues, continuamos. Muchas gracias. Digamos que si ustedes se ponen a ver muebles en Francia de finales de 700, principios del 800, van a estar enchapillados con esta madera, porque pues si ustedes solo ven como las fibras así encontradas, y pues comino crespo precisamente porque la fibra es crespo. Mientras que acá, si ustedes ven, pues el cedro, digamos que uno ve las fibras más rectas, pero pues digamos que todo esto es cedro, que es una madera pues muy fácil de trabajar, pero también muy estable, y todo recubierto con chapilla de comino crespo. Y pues ya el acabado debe ser goma laca, que la goma laca también digamos que es un acabado muy tradicional, digamos que usamos desde hace más de 2000 años, pero en Francia se empieza a usar también en el 1700 más o menos, y es muchas capas aplicadas con muñeca, como con una telita, digamos, en algodón. Digamos que la muñeca es, hagan de cuenta, como un tampón de algodón y tela, y la goma laca se aplica, pero pues son mil capas de goma laca para que quede así brillante, o sea, parece que tuviera como agua encima. Y bueno, digamos que eso es lo particular, y que pues la madera de cedro, y lo que les decía de los ensambles, o sea, esto es una cola de Milano, que pues es como el ensamble por excelencia, digamos, el que mejor funciona y une las partes, y pues digamos que ya no se construyen cajones así, o sea, esto es un lujo tener un cajón con colas de Milano, y pues en cedro, digamos. Sí, si quieren miren los cajones de ese escritorio también, pero bueno, esto es una colita de Milano, es como un corbatín, más o menos la mitad de un corbatín. Y bueno, la madera de allá que estaba indagando también es una madera de acá, endémica, que se llama pardillo, y si ustedes ven, pues, es uno de los muebles de allá. Tienen los poros abiertos, ¿saben? Como que parece. Digamos que pues Sandra y Carla se han encargado de organizarlas como estaban hace casi Sí, es como 90 una años. recreación. Los muebles de asistente y director están juntos, y una parte que es importante tener clara es que todos los muebles sí fueron creados para el espacio, a las medidas, pues porque una mesa sí no cabe en cualquier lado, lo mismo una biblioteca, pero el cuerpo central de la biblioteca, esa vitrina que ven ahí, es posterior. Eso se observa, o sea, nosotros lo sacamos todo del registro fotográfico
de este álbum que les comenté al principio. Cuando necesiten, ahí lo pueden consultar. Son maderas livianas, digamos, para hacer muebles, que se dejan trabajar más fácil, pero este pardillo, pues si ustedes lo ven, es por las manchitas, parece un leopardo, entonces también. ¿Pardillo? Pardillo le dicen. Tiene varios nombres, como achapo, pero sí es una madera, digamos, liviana. Y el comino crespo es lo que ven, o sea, es la chapilla que ven en todos los muebles casi. Y después la chapilla, digamos que son láminas de madera entre 0,5 milímetros y 1,5 milímetros, 2 milímetros. Y bueno, por ejemplo, les contaba acá, claro, está construido todo, le dieron la curva acá a la madera, todo, y después se pone la chapilla con pegante, o sea, se pega, se deja con peso ahí como para que no se mueva, y por ejemplo acá hay que darle la curva, pues también hay que humedecer o con calor para poderle curvar esa chapilla. No es un bloque, no es un bloque, no, no, no. Precisamente por eso, al ser tan exótica, lo usaban eran para acabados, o sea, como para enchapillar cosas. Entonces también una cajita en cedro, le pones un poquito de comino y ya queda. Y ahora lo que hacen es eso, es madera contrachapada, puro triplex y cosas, que enchapillan con maderas y también ya hacen la chapilla como plástica, digamos que ahora venden láminas de chapilla también como plástico. Obviamente se hacen grietas porque pues el cedro se va a comportar distinto y pues esta madera es súper delgada. Pero...